bueno, nos sentimos encantados con la visita de un medio, a quien consideramos un medio aliado de la isla de Aruba, como es 24 Horas y Trepan, que nos han ofrecido una amplia cobertura durante el trabajo que hemos realizado desde la Cámara de Comercio de la Vela de Coro con motivo del cierre de frontera. Y ya una vez con las fronteras abiertas, bueno, seguimos nuevamente ese trabajo de hormiguita, dinamizando, concientizando las relaciones entre Venezuela, el Estado Falcón, la Vela de Coro y las ABC. Sabemos que son unas relaciones históricas, son 388 años, no solamente relaciones comerciales, sino también turísticas y culturales. Y bueno, ese es el trabajo que vamos a seguir continuando haciendo en los meses por venir, afianzando esa relación entre Falcón, Venezuela y las ABC. Ya ven, como saben, el balance ya se han exportado a través del puerto de Moaco, acá en la Vela de Coro, hacia la isla de Curazao y la isla de Aruba, aproximadamente unas 2.370 toneladas, únicamente por el puerto de la Vela de Coro. No estoy incluyendo allí el puerto de Guaranao y el puerto de Tucacas, que también exportan hacia las ABC. Y bueno, poco a poco vamos dinamizando y potencializando esa economía. Sabemos que bueno, Venezuela es el país más cercano al Reino de los Países Bajos, estamos a escasamente 50 millas náuticas del reino, y bueno, para eso nosotros hemos propuesto la constitución y creación de la Holland House Venezuela. Esta es una organización creada por la Netherlands International Business que existe, paradójicamente existe en Panamá, Costa Rica, México, Chile, Colombia, y no existe en Venezuela, siendo Venezuela el país que tiene mayor relaciones históricas con Aruba, Curazao y Bonaire. Por lo tanto, bueno, llamado es ese a nuestros colegas con los que tenemos también comunicación bastante óptima de la isla de Aruba, con la Cámara de Comercio de Aruba, con la Asociación de Industriales de la isla de Aruba, con la Cámara de Comercio de Curazao, que potencialicemos esas relaciones a través de la creación de la Holland House Venezuela.